Revelado. 4 alimentos congelados prohibidos que debes evitar y 4 sorprendentes que transformará. Valeria se despertó con el sonido del despertador, ese intruso molestoso que interrumpía su sueño ligero. Con un suspiro pesado, dejó atrás el abrazo de las sábanas y se sumergió en su fría rutina cotidiana. Apenas se asomó a la ventana, la vista vibrante de su barrio hispano la envolvió. Casas coloridas, olores a comida casera que danzaban por el aire, pero en su corazón había un vacío. A sus 35 años, era madre soltera de 3 pequeños, quienes día a día llenaban su hogar con risas y amores, pero que también traían consigo preocupaciones y un sinfín de responsabilidades. El consultorio médico donde trabajaba la mantenía en pie, pero apenas lograba hacer frente a los gastos mensuales. Anhelaba una vida mejor para ellos, un hogar lleno de salud y vitalidad, pero la realidad era otra. Cada vez que abría el congelador, los productos industriales parecían invitarla a tomar el camino fácil. Solo un plato más, se decía a sí misma mientras pensaba en las noches agotadoras al volver del trabajo. Sin embargo, a medida que avanzaban las semanas, sus hijos comenzaron a mostrar síntomas de malestar. Resfriados, fatiga y tristeza. Se sintió atrapada, luchando entre lo práctico y lo que sabía que era mejor para ellos. Este dilema se tornaba más pesado cada día. Su corazón quería gritar, pero su mente la mantenía en un laberinto de decisiones. Una tarde lluviosa, mientras preparaba un de esos horribles fideos instantáneos que había aprendido a atesorar, su vecina doña Rosa, con su andar pausado pero firme, la invadió en la cocina. «Valeria, ¿pero qué haces? Eso no es comida». La mirada crítica de la anciana la atravesó. Valeria sintió el ardor de la vergüenza. Su corazón latía con rabia y desesperación. ¿Era realmente tan fácil dejarse llevar por el camino de lo rápido? ¿A qué precio? Mientras doña Rosa hablaba sobre sopas de verdura y frijoles guisados, algo empezó a despertar en Valeria. Recuerdos de su infancia se asomaban, llenos de olores y risas que parecían olvidadas. En su interior, la culpa la desgarraba. ¿Cuántas veces había decidido la conveniencia sobre la salud de sus hijos? Mientras la lluvia caía en torrentes, se dio cuenta de que estaba enfrentando más que un simple dilema alimentario. Estaba en la encrucijada de lo que significaba ser madre y la lucha entre el amor y la pereza. No obstante, el inicio de esta nueva etapa no era fácil. Las críticas de vecinos que elegían lo instantáneo la seguían como sombra. Valeria lidiaba con la presión de ser vista como la antigua, la que se aferraba al pasado. Cada obstáculo se sentía como un bache en su camino. La mirada de desaprobación se convertía en un peso abrumador, una zancadilla en su avance hacia un regreso a lo auténtico. Con cada plato que preparaba, su inseguridad crecía. Pero había algo en sus hijos que le daba fuerzas, y entre cada revuelo de sartén comenzaba a experimentar el arte de la cocina como una forma de amor. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada día se convertía en una lucha visual. Cada plato servido en la mesa se convertía en un campo de batalla en el que la risa de los niños competía con el caos de su rutina. Aún así, Valeria no podía evitar sentir una presión incesante sobre sus hombros, como si quisiera cargar con el peso de cambiar no solo su vida, sino también la de sus vecinos, sus amigos. ¿Era una utopía buscar este camino en un mundo que parecía ignorar el valor de lo tradicional? Con ese cuestionamiento calando cada rincón de su mente, se preparaba para un evento que podría cambiar el rumbo de su historia en el parque del barrio, con un platillo que debía hablar por sí mismo y una cultura que necesitaba ser escuchada. Pero, ¿sería suficiente para cambiar la perspectiva de su comunidad ante el dilema moderno?
En medio de la incertidumbre, su mente corría como un torbellino, al borde del abismo de la decisión. Las semanas pasaron sin que Valeria encontrara el momento adecuado para manifestar su nueva visión. Con cada día que se acercaba a la fecha del evento, la presión aumentaba. No solo era cocinar un platillo, para ella era una declaración de intenciones. Sería la manera de mostrar que la comida fresca y hecha en casa no era solo una opción, sino una forma de amor y cuidado para su familia. Sin embargo, en cada paso hacia adelante, la duda se tejía en su mente como un hilo oscuro que se negaba a apartarse. Cada noche, mientras sus pequeños dormían, Valeria se sentaba en la mesa de la cocina, llenaba un cuaderno con recetas, anécdotas de su infancia y preguntas que la atormentaban. ¿Sería suficiente? ¿Podría realmente hacer un cambio? Sus manos se movían rápidamente, esbozando cada ingrediente y técnica que había aprendido de su madre y abuelas. Era un acto de regreso a sus raíces, pero también un desafío que la llenaba de temor. Un día, en el consultorio, mientras atendía a un paciente, sintió el deseo de compartir su nuevo propósito. Aquella conversación fue el catalizador que necesitaba. Un hombre mayor, que venía contando sus historias de juventud, le mencionó los sabores de su niñez, las comidas que compartía con su familia. Sin pensarlo, ella se abrió. Estoy intentando cambiar la forma en que cocino para mis hijos, un retorno a lo natural. Las palabras fluyeron de su boca y, para su sorpresa, el hombre se iluminó. Eso es lo que necesitamos más en este mundo, Valeria, dijo con una sonrisa. Las palabras resonaron en ella, y su corazón bombeaba vida nueva. A medida que se acercaba la fecha del evento, Valeria comenzó a experimentar algo que no sentía desde hacía tiempo. La pasión por la cocina empezaba a convertirse en una necesidad, en un deseo genuino de crear y compartir. Comenzó a visitar el mercado local, llenándose de colores vibrantes y aromas en cada esquina. Compraba ingredientes frescos, hierbas que antes pasaban desapercibidas, y hablaba con los agricultores, quienes la recordaban de su niñez. Era un retorno a lo simple, pero también una declaración de su intención de transformar su hogar para el bienestar de sus hijos. Cada vez que regresaba a casa con una bolsa llena de productos frescos, su determinación crecía. Sin embargo, el miedo a rechazo seguía acechándola. Las palabras de doña Rosa resonaban en su mente. Eso no es comida. Aquello se había convertido en un eco que instigaba su inseguridad. ¿Y si la gente no quería saber de su regreso a lo auténtico? ¿Y si lo que creía era una buena decisión se encontraba rodeado de críticas? La noche previa al evento, mientras picaba verduras bajo la tenue luz de la cocina, sintió una paz inusual. Disfrutaba la tranquilidad en el aire y el momento de conexión con los ingredientes frescos. La cocina se convirtió en su refugio, un lugar de reafirmación. Era su pequeño mundo, donde podía revelar su verdadera esencia. «Estoy lista», susurró para sí misma, sintiendo que estaba a punto de despegar hacia un nuevo destino. A la mañana siguiente, el sol brillaba con fuerza y el parque vibraba con energía. La gente comenzaba a agolparse ante su mesa, decorada con esmero, y Valeria sintió un torbellino de nervios e ilusión en su estómago. Mientras preparaba su platillo estelar, una mezcla de verduras salteadas con un toque de amor, se dio cuenta de que había llegado el momento no solo de resaltar los sabores de su cultura, sino también de reclamar su lugar como madre. El paso frente a los ojos de su comunidad significaba más que un plato. Era su historia, una representación de lo que se puede lograr cuando se elige el amor por encima de la conveniencia. Sin embargo, entre la muchedumbre, una figura conocida apareció, un viejo amigo convertido en crítico culinario. Su presencia era un recordatorio del juicio que Valeria había temido. Era el momento de enfrentar la crítica, pensó con el corazón latiendo rápido. De repente, la presión de ese instante la envolvió, y se dio cuenta de que no solo debía conquistar su dilema alimentario, sino también demostrar su valor en un entorno que tan a menudo había juzgado.
¿Sería suficiente su esfuerzo ante la mirada crítica de quien había sido importante en su vida? La incertidumbre titilaba en el aire, y Valeria sabía que la respuesta a esa pregunta marcaría el rumbo de su futuro. Un aire tenso rodeaba a Valeria mientras cuidaba de su plato en la mesada. Sus manos temblaban ligeramente al cortar las verduras. La apariencia de su viejo amigo, ahora crítico, traía consigo una mezcla de nostalgia y miedo. Se preguntaba si sus experiencias compartidas en la cocina, décadas atrás, significarían algo en un mundo donde las expectativas estaban repletas de juicios. Antes de que sus pensamientos se desbordaran, tomó una respiración profunda, llenándose del aroma de la albahaca fresca que había traído del mercado. Cada hoja representaba un paso hacia la autenticidad. Este es el momento, se dijo en un susurro decidido, luchando con el miedo que amenazaba con paralizarla. Ella creía en su propósito, rescatar la cocina tradicional y transformarla en un homenaje para sus hijos. Los asistentes comenzaron a acercarse a su mesa, cada uno llevándose consigo la curiosidad de lo que Valeria había preparado. Sintió un impulso de compartir más que su platillo. Anhelaba transmitir su historia, su viaje de autosabotaje a empoderamiento. Alineó los colores vibrantes de su creación, un arco iris en un plato, mientras su mente se llenaba de pensamientos sobre lo que significaba la conexión familiar a través de la cocina. De vez en cuando, sus ojos se deslizaban hacia el crítico. La ansiedad iba en aumento. ¿Qué pensará de mí? ¿Le gustará lo que he hecho? Se interrumpía a sí misma, tratando de visualizar el tono de su semblante durante la degustación. Pero en lugar de dejar que los nervios la dominaran, la memoria de su madre y abuelas empezó a acunarla. Recordaba sus palabras. La comida hecha con amor siempre encontrará su camino. Esas palabras, una especie de mantra, le otorgaron valentía. Atendiendo a los comensales, Valeria recordó cuántas veces se había sentido insegura al mostrar su cocina, cuántas veces había permitido a las críticas de otros definir su valor. Con cada respuesta entusiasta, su confianza crecía. Un grupo de niños se acercó. Sus pequeños ojos brillaban al ver el plato multicolor. Al ofrecerles un bocado, sintió que en ese momento parte de su miedo se desvanecía. Puede que no pudiera cambiar toda la opinión pública, pero había algo en ser honesta consigo misma que sentía inquebrantable. El crítico se acercó finalmente, su expresión impasible. ¿Puedo probar?, preguntó, mientras Valeria se sentía expuesta, como si todo lo que había construido se fuera a desmoronar en un instante. Sin embargo, esta vez, no tropezó con la inseguridad. Le sirvió una porción generosa, sus manos firmes, despojándose de antiguas dudas. Mientras él degustaba, el universo se detuvo. Su mirada se profundizaba a medida que los sabores danzaban en su paladar. ¿Qué hay en esta mezcla?, preguntó, sorprendido. Había algo en su tono que parecía más curioso que crítico. La tensión se hizo palpable. Valeria vio la oportunidad. Es una combinación de ingredientes frescos, historias familiares y, sobre todo, amor, respondió. La claridad en su voz la sorprendió incluso a ella. He aprendido que no se trata solo de cocinar, sino de permanecer fiel a lo que uno es, a sus raíces. El crítico, con una mirada entre el asombro y la reflexión, la miró fijamente. «Creo que has tocado algo profundo aquí», murmuró. Esa frase significaba más de lo que Valeria podría haber soñado. Un reconocimiento no solo de su esfuerzo, sino de su valentía por arriesgarse a ser auténtica. Sin embargo, la sensación de incertidumbre no desapareció. ¿Qué pasaría después de su crítica? Valeria sentía que una parte de ella estaba despertando, pero la lucha estaba lejos de terminar. La idea de ser fiel a sí misma versus la posibilidad de decepcionarlo la retaba continuamente. La cicatriz dejada por años de sinsabores profesionales y sociales aún estaba allí. Valeria observó el horizonte tentador, donde la libertad personal y el reconocimiento profesional parecían entrelazarse atrevidamente. Sabía que el camino apenas comenzaba, y el crítico no era el único que definiría su futuro. Era momento de dar un paso hacia la verdad, no solo en la cocina, sino en su vida.
Mientras el crítico se alejaba, Valeria sintió que la ansiedad se transformaba en algo más, una oleada de emoción contenida, un impulso a emprender nuevas aventuras. Esto es solo el principio, pensó, observando que otros comenzaban a acercarse a su mesa, impulsados por la conversación gestada a partir de su valentía. Sin embargo, antes de que pudiera celebrar su pequeño triunfo, un murmullo entre la multitud atrajo su atención. Una mujer, con una expresión tensa y decidida, se abrió paso entre la gente. Valeria frunció el ceño. «Es ella», pensó, recordando sus palabras de desaprobación en el pasado. Este encuentro inminente prometía una nueva oleada de desafíos. ¿Sería capaz de enfrentarse a las voces que aún temía, incluso cuando había empezado a encontrar su propio camino? A medida que la mujer avanzaba hacia ella, Valeria sintió que el mundo a su alrededor desaparecía. La multitud se desvaneció, y las risas y murmullos se convirtieron en ecos lejanos. El rostro de la mujer le resultaba familiar, una figura de su pasado que había albergado más críticas que apoyo. Elena, su antigua compañera de cocina. Elena era conocida por su visión implacable de la gastronomía. Sus opiniones resonaban con autoridad en cada rincón de la comunidad. Valeria recordó su mirada de desaprobación cuando decidió optar por platos menos convencionales, cuya esencia tocaba la tradición, pero también la renovaba. Ahora, ante su reencuentro, la inseguridad parecía reemerger, como un monstruo que nunca había desaparecido del todo. «Valeria», comenzó Elena con voz firme, «no esperaba encontrarte aquí. He oído rumores sobre tu cocina, pero nunca imaginé que tendrías el valor de presentarlo ante un crítico». La frase tenía un matiz escéptico, como si desafiara su progreso. Aunque la mujer mantenía una sonrisa forzada, el brillo de la duda continuaba presente. «Es un nuevo comienzo», respondió Valeria, intentando no dejar que la tensión le afectara. «He decidido que es momento de valorar mi historia, de abrazar mis raíces y compartirlas». Mientras hablaba, cada palabra parecía una costura que unía las piezas de su auténtica identidad. Elena arqueó una ceja. «¿Y crees que eso tendrá éxito? La cocina no solo es amor, también es habilidad técnica y una comprensión aguda de las tendencias contemporáneas». Era un golpe directo a su autoconfianza. Valeria sintió que su valor se tambaleaba. Su historia era rica en autenticidad, pero ahora también necesitaba ser defendida. «Puede que la cocina se trate de técnica», respondió Valeria, buscando su voz interior. «Pero también es un arte que permite conectar a las personas. No se trata solo de tendencias, sino de la memoria que un platillo puede evocar». Las palabras resonaron con más fuerza de la que esperaba, llenándola de una chispa de determinación, aunque las dudas aún nublaban su mente. El diálogo se volvía cada vez más intenso, con Elena buscando desafiar su enfoque, pero Valeria no podía dejar que eso la detuviera. Observó cómo los comensales probaron su plato, cómo la expresión de placer iluminaba sus rostros. «He aprendido que ser fiel a mí misma es la técnica más valiosa que puedo dominar», dijo, asegurándose de que cada palabra complementara su objetivo. La mujer la miró con los ojos entrecerrados, como si estudió a su oponente en una competición. «¿Y si te han dicho que no es suficiente? ¿Y si el crítico no te elogia?» Con cada pregunta, la presión aumentaba. Era una prueba emocional, no solo de la cocina, sino de su evolución personal. Valeria tomó aire, sintiendo que el impulso de ser ella misma crecía con cada inhalación. «He trabajado demasiado para dejar que la voz de unos pocos determine mi valor. La crítica siempre estará presente, pero debo ser mi propia defensora». El encuentro culminó en un silencio tenso, donde Valeria notó que en sus entrañas brotaba una valentía nueva, cimentada en su viaje personal. La sombra del miedo inundaba el aire, pero esta vez su luz interna brillaba más fuerte. Sin embargo, en el fondo de su corazón quedaba una pregunta inquietante. ¿Sería capaz de mantener esta determinación frente a los desafíos que aún estaban por llegar? Mientras la conversación finalizaría,
Elena lanzó una última mirada cargada de incertidumbre, y Valeria sintió cómo su propia lucha con las expectativas de los demás apenas comenzaba. Unos pasos más atrás, el crítico la observaba. Valeria sabía que esto solo era el preludio de un juicio mucho más profundo, donde su verdadera esencia tendría que brillar, no solo como cocinera, sino como mujer que decide redefinirse. Con el corazón acelerado, se armó de valor. Es momento de revelar, no solo los ingredientes en un plato, sino mi autenticidad al mundo. Aún hay mucho en juego, pensó. Mientras la incertidumbre se cernía sobre ella, Valeria se preparaba para el verdadero desafío que estaba por venir. ¿Estaría lista para enfrentar sus miedos y continuar el camino hacia la autosuficiencia? Valeria respiró profundamente mientras giraba sobre sus talones, dejando atrás a Elena y sus sombras del pasado. La conversación la había perturbado en la superficie, pero también había encendido una chispa en su interior, una urgencia por demostrar que su visión tenía músculo suficiente para sostenerla en el mundo de la cocina. Sabía que la pregunta que había dejado flotando en el aire no era solo un desafío ajeno, sino una que debía responderse a sí misma. El crítico, un hombre grande con un semblante serio, se encontraba a unos pasos, con su libreta abierta y un lápiz en la mano. Valeria, más que el juicio que venía de él, temía su propia evaluación interna. Un impulso de inseguridad la paralizaba momentáneamente, pero al recordar las sonrisas de sus clientes, la rabia y la determinación llenaron su espíritu. No iba a dejar que el miedo dictara su valor en este momento crucial. Con una rápida mirada a la mesa que había preparado con tanto esmero, se centró. Los colores vibrantes de sus platos la llenaban de confianza. Cada uno de ellos contaba su historia, influencias de su niñez y un toque de innovación que había desarrollado en sus experimentos de cocina. A medida que el crítico tomaba un bocado de su plato insignia, el tiempo pareció detenerse. Valeria observó cuidadosamente su expresión. La ansiedad la comió a medida que el crítico masticaba lentamente, su mirada fija en lo que había en su plato. La presión de su juicio era abrumadora, pero también se convirtió en un motor que la empujaba a pensar con claridad. No podía dejar que la crítica técnica eclipsara su deseo de conectar a través de la comida. Había trabajado horas interminables, revisado recetas tradicionales y luego jugado con ellas para encontrar su propio enfoque. La memoria que cada bocado evocaba le llevaba la conexión a sus raíces, algo que nunca había sido un error, sino su mayor fortaleza. Interesante elección de ingredientes, dijo el crítico, al fin, viendo cómo su mirada escaneaba la mesa. No es común arriesgarse a fusionar tradición con modernidad de esta manera. Valeria sintió que una parte de ella se ablandaba, pero no podía aflojar con la guardia baja. La cocina es un constante diálogo, respondió, apoyándose en su autoafirmación. Aprendí que no se puede tener una conversación solo con un lenguaje. Debemos dejar que los sabores hablen por sí mismos. Sus palabras fueron más que una defensa. Eran un empoderamiento. Mientras la conversación continuaba, comenzó a darse cuenta de que estaba empezando a conocerse mejor, que cada pequeño obstáculo era una oportunidad para cristalizar su identidad. Sin embargo, en su mente recordó el escepticismo de Elena y la atmósfera de dudas que parecía envolverse como un manto. ¿El crítico también vería su autenticidad de esta forma? ¿O sus intentos de innovar podrían ser percibidos como errores? El tiempo siguió avanzando, y tras unos predicados más, el crítico hizo una pausa. Hay valor en lo que has presentado, pero hay detalles que requieren pulirse. Sus palabras cayeron como plomo en su estómago. Las críticas eran parte del viaje, lo sabía, pero la vulnerabilidad de su esfuerzo estaba expuesta. Sí, son cuestiones que estoy dispuesta a abordar, respondió Valeria, su voz firme. En su interior, más que la defensa de su trabajo, estaba el deseo ferviente de mostrar que era capaz de adaptarse y fortalecer su propuesta. Esos momentos de duda moldearían su evolución. Al finalizar la degustación, el crítico se despidió con una leve sonrisa. Espero ver más de tu trabajo. Tienes un largo camino por delante.
Esa última frase resonó en su mente como un eco. Estaba lista para emprender ese camino. Pero sabía que no sería solo una cuestión de técnica. Enfrentaría nuevos miedos. La crítica se volvería un testimonio de su crecimiento, y la resistencia interior la llevaría hacia nuevas alturas. Mientras observaba cómo el crítico se alejaba, una certeza la envolvió. No se detendría, no solo por los demás, sino por ella misma. Y aunque el reto del futuro era incierto, era el tiempo de hacer de su incertidumbre una forma de creación y no una pausa. Cuando la realidad se asentó en su corazón, una nueva pregunta surgió en su mente. ¿Estaría lista para buscar las críticas, no solo para recibirlas, sino para encontrar dentro de ellas la luz que la impulsara a mejorar? La dilema se cernía sobre ella mientras se preparaba para el camino desafiante que le aguardaba. Había tanto más que descubrir sobre sí misma y su cocina. Mientras Valeria se sumía en sus pensamientos, la tensión de la jornada se desvanecía lentamente, reemplazada por una energía renovada. El crítico había hecho más que evaluar su trabajo, había marcado el camino que debería seguir. En ese instante, el ambiente del restaurante, lleno de ruido y movimiento, se convirtió en un trasfondo de posibilidades. Decidida, se sentó en una mesa apartada con su libreta de recetas, un lugar donde podía ser ella misma, lejos de las exigencias que la rodeaban. Pequeños apuntes se fueron apilando mientras su mente daba rienda suelta a nuevas ideas. Cada tabla de cortar, cada sartén y cada plato que había probado se fueron convirtiendo en piezas de un rompecabezas que ahora debía completar. La conversación con el crítico había agregado un nuevo matiz a su perspectiva. No solo se trataba de técnica, había un profundo deseo de conexión que podía infundir en sus platillos. Con cada línea que escribía, Valeria se despejaba de la presión del juicio ajeno y, en su lugar, cultivaba la pasión que sentía por la cocina. Debía encontrar un equilibrio entre ser innovadora y respetar los sabores que habían configurado su infancia. En su mente, la figura de Elena reapareció. Las palabras de su amiga eran ecos del pasado que amenazaban con borrar su entusiasmo. Pero Valeria se negaba a permitir que el escepticismo la definiera. La cocina no era solo un arte, sino un método para comunicarse, para contar historias únicas que resonaran dentro de quienes las experimentaban. Vislumbró entonces una idea audaz, un menú de degustación que fusionara ingredientes culturales de su niñez con las técnicas modernas que había estado aprendiendo. Cada plato representaría un capítulo de su vida: su abuela, la cocina de su madre, los mercados vibrantes donde se mezclaban olores y colores. Comenzó a esbozar combinaciones, cada vez más atrevidas, cada vez más comprometidas con su visión. Mientras el ruido del restaurante se difuminaba, su mente se centraba en el crecimiento personal que había experimentado. Sintió que cada plato que creaba era un paso más hacia la autenticidad que quería expresar. Esa conexión con su pasado le daba fuerza en cada decisión. Se permitió dudar, sí, pero también se permitía crecer. Finalmente, decidió que debía enfrentar estas dudas. Así fue como, con corazón hastiado pero determinación renovada, compuso un mensaje para el crítico. No era solo una invitación para que volviera, era una oferta de un menú avant-garde que honraba la tradición, pero bailaba con innovaciones disruptivas. Quería demostrarle que no solo había escuchado sus críticas, sino que estaban contribuyendo a su crecimiento. La idea de enviar esa invitación la llenó de nerviosismo. ¿Sería un acto de valentía o una imprudencia? Sin embargo, sabía que la única forma de avanzar era exponerse. El alimento era su voz, y ella estaba lista para gritar al mundo. Con el dedo tembloroso, pulsó el botón enviar. El momento fue tanto liberador como aterrador, como un salto al vacío del que no sabía si podría levantarse. Sin embargo, ya no podía dar marcha atrás. Había decidido enfrentar cada temor, cada crítica, y dejar que su creatividad se expandiera como nunca antes. Mientras su intuición se mantenía al borde entre el pánico y la emoción, la luz de su celular parpadeó. Un nuevo mensaje había llegado. Abrirlo podría cambiarlo todo.
Tal vez sería la respuesta que había estado esperando, o la reafirmación de que cada paso en su camino era un proceso de transformación inevitable. Con el corazón acelerado y una mezcla de esperanza y ansiedad, se adentró en la incertidumbre que se dibujaba frente a ella. ¿Qué diría el crítico? ¿El riesgo valdría la pena? La respuesta podría abrir una puerta nueva, o quizás cerrarla definitivamente. La espera podía ser tanto un camino hacia el éxito, como un naufragio en el temor. Ella solo podía adaptarse. Volviendo a la cocina, el aroma de las especias la envolvió. Era hora de preparar la próxima etapa de su viaje. Cada elección estaba entrelazada con su deseo de crecer, y el futuro esperaría pacientemente ante su arduo trabajo y dedicación. Mientras Valeria se sumía en el aroma de las especias, sintió un cambio sutil en su energía. La revelación del mensaje del crítico era una sombra que se cernía sobre su mente, pero decidió no dejarla nublar su claridad. Era momento de centrarse en su cocina, en su arte. Empezaría por retomar la libreta de recetas, depurando su concepto y dando vida a la magna visión que había esbozado la noche anterior. Se dirigió a los armarios, revisando los ingredientes que tenía a mano. Era como consultar un mapa, cada elemento le contaba una historia. Mientras sacaba un frasco de cúrcuma y un tarro de chiles secos, hizo un inventario mental de lo que podía fusionar. Recordó el paladar de su abuela, la que cocinaba a fuego lento, añadiendo condimentos en precisión. Esa era la esencia que buscaba, el equilibrio entre lo nuevo y lo familiar. Se sentó de nuevo, esta vez con una determinación más firme. Sabía que su menú de degustación tenía que impresionar, no solo a su crítica, sino a sí misma. Comenzó a delinear cada plato, no solo con la intención de sorprender, sino de conectar con sus raíces. La fusión de técnicas modernas con sabor ancestral era un desafío que la llenó de entusiasmo y miedo a la vez. La cocina no solo era su pasión, era su voz y su lugar en el mundo. Mientras acomodaba las ideas de su menú, decidió que cada plato debía ser acompañado de una pequeña historia que resonara con sus recuerdos. No sería suficiente que el crítico sintiera placer al probarlos. Debía explorar las emociones detrás de cada uno. Imaginó a los comensales degustando cada bocado y sintiendo un trozo de su historia. Esa conexión emocional, pensó, sería su mayor triunfo. El tiempo comenzó a desvanecerse, y Valeria se perdió en su mundo culinario. Sin embargo, a medida que se sumergía en su trabajo, la ansiedad empezó a hacer acto de presencia. Le preocupaba que su intención se viera opacada por la exigencia de agradar. ¿Habría hecho suficiente? ¿Su visión sería lo suficientemente nueva? Enfrentó estas preguntas con paciencia y honestidad. Seguir su instinto, le recordó su abuela, era el camino verdadero en la cocina. Al seguir adelante, Valeria se dio cuenta de que la conexión con sus raíces no solo le daba dirección, sino también un propósito renovado. Sabía que su viaje era personal, una lucha interna que culminaría en un banquete de transformación y autoafirmación. Cada receta se convirtió en un paso más hacia su evolución profesional. Para fortalecer su confianza, decidió invitar a algunos amigos cercanos a una cena de prueba. Necesitaba su retroalimentación sincera. Con un esbozo de nerviosismo, comenzó a planificar la reunión. En su mente se visualizaba en la cocina, ejecutando cada plato mientras sus seres queridos lo degustaban. Esa imagen la empoderaba. No solo estaba creando, sino compartiendo su historia, y eso vitalizaba su propósito. La noche de la cena llegó más rápido de lo que había anticipado. Mientras acomodaba la mesa, la mezcla de emoción y miedo palpitaba en su pecho. No podía evitar cuestionar cada decisión que había tomado. Pero había un matiz en esta ansiedad. Ahora estaba impulsada por el deseo de crecer, de recibir más que una crítica. Buscar un reflejo honesto del viaje que había recorrido. Al final de la velada, mientras sus amigos reían y charlaban, Valeria se sintió en paz. Pero en medio de las sonrisas, su celular brilló de nuevo. Un nuevo mensaje del crítico. Con el corazón en la garganta, decidió abrirlo. Estaba a punto de recibir la respuesta que podría allanar o complicar aún más su camino.
¿Qué diría? ¿Este sería el momento que la llevaría hacia adelante o la empujaría a una nueva crisis de confianza? Con cada latido de su corazón sabía que estaban en juego sus aspiraciones más profundas. La siguiente decisión marcaría el rumbo de su vida. Valeria contuvo la respiración mientras leía el mensaje en la pantalla. Las palabras del crítico parecían flotar en el aire, pulsando con la energía de un destino incierto. Un momento, pensó, que podría convertirse en una puerta abierta o en una pared cerrada. Se obligó a recordar su objetivo, aquel sentimiento de conexión con sus raíces que había cultivado mientras diseñaba su menú. La respuesta llegó, impactante y sorprendentemente positiva. A medida que leía, su pecho se relajó y una sensación de alivio empezó a reemplazar la ansiedad. El crítico elogió la profundidad de su concepto, la fusión de sabores y su capacidad para contar una historia a través de la comida. Sin embargo, también era clara en su crítica. Le faltaba un plato que desafiara aún más sus límites creativos. La mención de esa falta como un punto débil, astuta y fina, resonó dentro de Valeria. Con la adrenalina corriendo por sus venas, sintió la energía fluir de nuevo. No se trataba solo de cumplir con las expectativas externas, sino de confrontar su propia visión. La imagen de su abuela, la chef intuitiva y apasionada que cocinaba con amor y precisión, la inspiró a no conformarse con el aplauso. Valeria decidió que este desafío no sería un obstáculo, sino una oportunidad para crecer. Su mente se repleta de ideas mientras se alejaba de la mesa y se dirigía de regreso a la cocina. La noche anterior le había mostrado el poder de la cocina como un medio de exploración personal, y ahora había un nuevo desafío. ¿Qué imagen quería dejar en el paladar de sus comensales? Quería que, al probar su comida, cada uno se sintiera no solo alimentado, sino también impactado por el mensaje que detrás de cada plato. Pasó horas en su cocina, experimentando con texturas y combinaciones. Chiles ahumados se embarraban con limón fresco, mientras que la cúrcuma impregnaba el aire con su sabor áspero y a la vez cautivador. Valeria no solo quería ofrecer un plato, quería presentar una experiencia que removiera emociones profundas. Cada intento se convirtió en una manifestación de sí misma. Pero conforme la noche avanzaba, su autoexigencia crecía. Una idea comenzó a gestarse. Llamó al plato raíz de lo prohibido. En su mente se imaginó un desfile de ingredientes que nunca habían sido considerados juntos, combinaciones que romperían paradigmas. Existía una energía en ese concepto que la seducía. Pero también sentía el peso de la responsabilidad de no defraudar su propia visión, su identidad como chef. El día de su presentación se acercaba rápidamente y la presión la acompañaba a cada paso. Valeria comenzó a visualizar cómo sería la respuesta del crítico. En su mente, cada plato debía resonar no solo con su historia, sino también con aquellas raíces que la habían llevado a la cocina. La habilidad de transformar su incertidumbre en facetas brillantes y desafiantes comenzó a motivarla. Sin embargo, había algo más que le inquietaba. Temía que su ambición por innovar pudiera llevarla a la misma trampa de antes, perderse en un laberinto de ideas y perder la esencia de lo que había aprendido en su camino. Esa tensión la empujó a un dilema inesperado. ¿Debería priorizar su deseo de experimentar o mantener una conexión palpable con su identidad? Mientras la fecha se acercaba, una pregunta persistente se afianzaba en su mente. ¿Sería posible sorprender sin perderse a sí misma en el proceso? Con cada respuesta que encontrara, un nuevo reto emergía. La búsqueda de equilibrio entre innovación y autenticidad prometía un viaje lleno de descubrimientos. En un instante de claridad, Valeria se dio cuenta de que la clave podría residir en escuchar su voz interior, esa que emanaba de sus recuerdos más preciados. Con un último vistazo a los ingredientes sobre su mesa, comenzaba a formarse un plan. Pero antes de que pudiera esbozar los próximos pasos, su celular vibró de nuevo, interrupción que le drenó la emoción del momento.
Era un mensaje inesperado de un antiguo colega, quien revelaba un secreto que podría cambiar el rumbo de su cocina. ¿Qué podría ser ahora? Su corazón volvió a bombear con fuerza. Valeria comprendió que en este juego de las expectativas y la autoafirmación, cada interacción podría encerrar un nuevo camino por explorar. Este capítulo apenas comenzaba. Valeria se sentó de golpe al leer el mensaje. La emoción le invadió, pero a la vez una inquietud la rodeó como una niebla espesa. El antiguo colega, Samuel, había sido una figura influyente en su vida profesional. Su consejo siempre se había basado en apuestas arriesgadas, pero sabía que bajo esa fachada de temeridad había un profundo entendimiento de la cocina. Él escribía sobre un misterio que había descubierto, algo que, si se utilizaba de manera adecuada, podría revolucionar su propuesta gastronómica. Pero en la misma respiración advertía sobre los riesgos que conllevaba. Requiere un enfoque introspectivo y audaz, decía el mensaje. Esa advertencia resonó en Valeria. En su propio viaje había aprendido que la cocina no era solo una interpretación de técnicas, sino también una reflexión de su esencia. A pesar de la presión, un nuevo horizonte se abría ante ella. Valeria consideró las posibilidades que un alimento prohibido podría ofrecer. Las combinaciones arriesgadas siempre habían guiado su creatividad, pero esta vez podría atraer un dilema más profundo. Podría ser la clave para fusionar su historia familiar y su deseo de innovar. Pero, ¿hasta qué punto estaba dispuesta a jugar con los límites? Con una determinación renovada, se levantó y volvió a la cocina. Sin embargo, el peso de la decisión se cernía sobre ella. Samuel nunca había sido del todo convencional, y mucho menos si su propuesta implicaba usar un ingrediente que podía llevarla al límite de su ética culinaria. La pregunta que comenzó a circular en su mente fue contundente. ¿Sería realmente capaz de adoptar ese ingrediente independientemente de las consecuencias que pudiera traerle? Mientras empezaba a preparar el espacio, sus pensamientos chocaban. Decidida a no dejar que el miedo la consumiera, decidió hacer una lista. En la primera parte anotó los ingredientes que Samuel mencionaba. En la segunda, su propia experiencia sobre por qué había llegado a evitarlos. A medida que escribía, su mente iba calentándose, imaginando cómo esos sabores podían contar una historia. Sin embargo, su autoexigencia volvía a asomarse. ¿Era un símbolo de su valentía o de su desesperación? Valeria experimentó un tira y afloja entre la audacia y el respeto hacia sus tradiciones. De alguna manera, el hilo de su pasado seguía siendo fuerte. Su abuela, que había sido una artista en la cocina, le había enseñado que la esencia de cada platillo debía conectarse con su origen. Se preguntó si el camino hacia la innovación estaba destinado a arruinar esa conexión. Decidida a no rendirse, Valeria decidió realizar una prueba. Con su lista en mano, se sumergió en la investigación de cada ingrediente, explorando recetas y experiencias de otros chefs que habían navegado por aguas similares. No obstante, mientras más exploraba, más cámaras de eco encontraba. Todos parecían avisorar una línea divisoria entre el buen gusto y la transgresión. La idea de innovar era emocionante, pero su identidad estaba en juego. Finalmente, después de horas de introspección y comida, Valeria se dio cuenta de que necesitaba un enfoque más claro. Una reunión con Samuel podría proporcionar la certeza que anhelaba. Era momento de confrontar sus preguntas directamente, no solo sobre el ingrediente, sino sobre la dirección misma de su cocina. Esa llamada podría ser el punto de inflexión que necesitaba, un momento decisivo donde podría dejar el miedo atrás y, tal vez, encontrar el equilibrio que había estado buscando. Sin embargo, también había el riesgo de que al hacerlo, Samuel la empujara hacia algo para lo que quizás no estaba preparada. Frente a ella, la pantalla del celular titilaba con el mensaje no leído. La emoción la invadía por partes iguales, ante la perspectiva de innovar y el pavor de perder su esencia. ¿Sería capaz de abordar esta revelación sin dejar que sus raíces se marchitaran? Con una mezcla de miedo y determinación, Valeria se sintió lista para crear su próximo paso,
Con el dedo sobre el botón de llamada, una pregunta carcomía su interior. ¿Estaría realmente preparada para conocer el secreto que podía cambiar su vida? Al escucharse a sí misma, comprendió que este sería el desenlace más relevante de su viaje, o tal vez el principio de una nueva travesía. Valeria se sentó al borde de su cama, el corazón palpitando con fuerza tras haber hablado con Samuel. La revelación de su antiguo colega había encendido una chispa dentro de ella, un fuego que estaba decidida a avivar. Durante la conversación, Samuel le había hablado sobre un ingrediente controvertido, uno que, si se utilizaba correctamente, podría transformar radicalmente sus platos y su propuesta gastronómica. La idea de romper barreras lo excitaba, y Valeria sintió que también ella estaba a punto de romper una propia. Sin embargo, esa nueva aventura no estaba exenta de dudas. Mientras repasaba sus notas, preguntando a su yo interno si debía seguir adelante con esta audacia en su cocina, comprendió que todo en su vida había estado ligado a la búsqueda de un equilibrio. Había aprendido que el empoderamiento venía de abrazar no solo sus tradiciones, sino también las innovaciones que le permitirían crecer. Sí, podría crear algo verdaderamente único a partir de este ingrediente prohibido, pero debía ser fiel a sí misma en el proceso. Así, con un renovado sentido de propósito, se adentró en su cocina con la determinación de experimentar. Empezó por preparar un plato emblemático que incluía no solo el ingrediente arriesgado, sino también aquellos sabores familiares que tanto amaba. Cada paso que daba en la preparación era un paso hacia su autenticidad. La cúrcuma, los chiles, aquellas hierbas frescas que evocaban memorias de su infancia, se combinaron con este nuevo elemento, tejiendo una historia que nadie, ni ella misma, esperaba contar. El día del evento llegó con la misma energía vibrante que había sentido desde el principio. La mesa en el parque estaba decorada con esmero, y el aroma que emanaba de su cocina era un susurro de lo que estaba por venir. Valeria, rodeada de aquellos a quienes había dejado entrar en su vida culinaria, se sintió en paz. Había concebido un menú no solo como un reflejo de su habilidad técnica, sino como una representación de su esencia. Cuando comenzó a servir los platos, la expresión de deleite en los rostros de sus comensales la llenó de alegría. Cada bocado que ofrecía llevaba consigo una parte de su historia y un atisbo de su viaje hacia la originalidad. Se sentía como una artista revelando su obra maestra, y cada sonrisa le devolvía la fuerza con la que había preparado aquel evento. Durante esa sesión, Valeria no solo mostró su talento, sino que también se permitió ser vulnerable. Hablar con los invitados sobre el nuevo enfoque de su cocina, compartir las luchas y las victorias que había enfrentado, se volvieron parte del encanto. Cada palabra de agradecimiento de los comensales se sentía como un reconociendo personal. Había logrado no solo satisfacer su apetito, sino también nutrir su alma. Cuando el crítico finalmente dio un paso adelante, sintió que todo su ser se encogía ante la posibilidad de un nuevo juicio. Estuvo a punto de hablar cuando el crítico, sorprendido, rompió el hielo. Valeria, tu trabajo aquí es un testimonio de lo que puede suceder cuando una cocinera no solo escucha su voz, sino que la celebra, dijo, y su mirada reflejaba la autenticidad que Valeria había intentado capturar. Las palabras del crítico resonaban en su corazón, y en ese momento comprendió que había alcanzado algo mucho más valioso que cualquier reconocimiento. Había demostrado un crecimiento significativo. No solo había conquistado sus propios temores, sino que había logrado crear una conexión genuina con otros a través de su arte. La cocina se había convertido en su espacio de libertad, un canal de autorreflexión que ahora podía compartir con confianza. El evento concluyó, pero Valeria sabía que su viaje no terminaba ahí. La mirada del crítico, la aprobación de sus amigos y la satisfacción de su propia alma la llevaban hacia un nuevo comienzo. Empezó a recibir propuestas, no solo de restaurantes, sino de diversas plataformas que querían resaltar su historia y su método. Su nombre comenzó a ser parte de una conversación más amplia, una que celebraba la cocina hispana en su esencia más profunda.
Finalmente, Valeria se sentó al final de la jornada, rodeada por los ecos de risas y conversaciones. Comprendió que había ido más allá del dilema del alimento. Había transformado su vida y la de sus hijos a través de su búsqueda de autenticidad. Había encontrado la fuerza para enfrentar sus dudas y había desafiado las expectativas que tanto la habían limitado. Mientras cerraba los ojos, una sonrisa se dibujó en su rostro. Solo entonces se sintió realmente libre. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora. No se pierdan las próximas historias emotivas y exclusivas que traen inspiración y transformación. Dejen un me gusta ahora. Alimenten el algoritmo y ayuden a que esta comunidad siga creciendo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final y comparten instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir.